del Hijo y del Espíritu del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te ponemos esta tarde, este rato que te dedicamos, que tu Espíritu Santo nos ilumine, entre en nuestra mente, en nuestro corazón, que permita que nuestra mente se convierta, dé la vuelta, primero que cambie nuestra forma de pensar y que esa forma de pensar cambie hacia ti. Te pido también que conviertas nuestro corazón, que nuestros sentimientos, que nuestras necesidades, que nuestros anhelos, que nuestras esperanzas, todas estén enfocadas a ti. Y Señor, te pido que cambies también nuestro espíritu, que nuestro espíritu esté enfocado también hacia ti, Señor. Que todo lo que pensemos, que todo lo que hagamos llegue a ti. Gracias, Señor, por la vida de mi tío Alfonso, porque tú le diste esa alegría y esa santidad que tú solamente puedes regalar. Yo siempre lo voy a recordar como una persona buena, con una persona muy cariñosa, que trató de hacer las cosas en la vida lo mejor que pudo. Y eso es, digamos, de las cosas más bonitas que recuerdo de él. Te doy gracias por la vida de él, Señor. Te ponemos en tus manos a todos los médicos, a las enfermeras, a las personas que cuidan a todos los enfermos de COVID y a los que están en los, eh, en los sitios en las UCIs, para que los cuides y los protejas. Y te ponemos también a todas las personas que están en la casa sufriendo la enfermedad y sufriendo otras enfermedades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy Danos nuestro hoy nuestro pan de día. cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Virgencita María, guíanos, protégenos con tu manto, y haz que nosotros seamos otros, Jesús, es así como tú pariste en tu vientre al Señor Jesucristo, tómanos a nosotros en tu vientre y haz nosotros Cristos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces, pues muchas gracias otra vez a todos por sus demostraciones de cariño. Y pues bueno, esto es triste, pero allá nos encontraremos todos en el cielo, que es la esperanza que tenemos. Y nos vamos a reconocer no porque seamos cachetones, tengamos gafas, o por la voz, ¿no es cierto? Sino nos vamos a reconocer en el cielo por el amor, por la forma como amamos. Ese va a ser el gran distintivo, porque vamos a ser los mismos, ¿no es cierto? O sea, no vamos a dejar de ser nosotros, sino lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a ser las mismas personas allá en el cielo que somos acá en la tierra, con otra envoltura, digámoslo así, ¿no es cierto? Ok, entonces, estábamos viendo nuestro capítulo quinto. En el capítulo quinto voy a poner aquí alcanzamos a avanzar hasta el numeral 170, 171. Creo que fue así, 171. Y vamos a ver desde ahí vamos a ver hasta dónde alcanzamos, a ver si alcanzamos a terminar el capítulo quinto, que es un capítulo bien interesante, pero bien denso, como ustedes han visto. Entonces, un poquitico en aras de repasar lo que vimos la clase pasada, pues
un poco esta gráfica, voy a poner aquí para que se vea eso así. Entonces, miramos que el capítulo de la mejor política hablaba de lo que en realidad es el bien común. Y el Papa pues habla de lo, digamos, de la parte lógica, que es lo que nosotros llamamos la razón, ¿sí? De la parte mística, que es lo que nosotros llamamos como la cultura, mítica, que es lo que nosotros llamamos la cultura, y la parte mística que nosotros llamamos, que es para nosotros, digamos, nuestra vida religiosa. No nuestra religión, sino nuestra vida religiosa, o sea, lo que realmente tenemos en el corazón y nuestra experiencia de Dios. Entonces, que sobre digamos, esas tres cosas muy humanas, esos tres elementos muy humanos, se construye la caridad política. Y que esa caridad política pues debe ser un proyecto común. Cuando no es un proyecto común, entonces no tiene ni, así sea caridad, no tiene, digamos, la connotación de política. Y así sea política, si no tiene caridad, pues entonces no es un proyecto común. Entonces, digamos que una de las cosas importantes que debe tener la política, y es una de las cosas que nos enseña el Papa, es la caridad. Y que pues, si uno va a hacer una caridad política, pues tiene que ser un proyecto común, donde hay sueños de un lado, ¿no es cierto? Del otro lado hay unos intereses, porque obviamente, pues desde el punto de vista racional, tenemos intereses basados en los sueños, que no pueden ser buenos o malos los intereses. Los sueños también pueden ser buenos o malos. Y que pues a partir de eso surge como una dialéctica en todo este proceso. Entonces aparece lo que es la polarización y del otro lado aparece pues todo lo que es la tecnología o la tecnocracia o lo que Platón llamaba la polis, la ciudad, digámoslo así, todo el constructo que nosotros hacemos para vivir en sociedad. Entonces, en esas dos tensiones aparecen del lado de la polarización, aparecen los populismos, que normalmente son, digamos, o se reconocen o se pueden discernir porque son como propuestas mágicas para solucionar las cosas. Estamos hablando de idealismos populistas. Y del otro lado aparece, y eso en los últimos siglos, ¿no es cierto? En los últimos 2 siglos, lo que se llama el liberalismo, que está, digamos, apoyado, o la forma de discernirlo es que el interés es el dinero, ¿no es cierto? Entonces, en esos dos polos aparece también el pueblo, que somos nosotros, y ese pueblo, pues, tiene una característica que el Papa subraya ahí, y es que tenemos que ser una democracia, ¿sí? Demo es el gobierno, crasos del pueblo, o sea, es un gobierno del pueblo y para el pueblo, entendiendo como pueblo lo que definimos en la clase pasada, y que eso nos lleva a la fraternidad. ¿A la fraternidad cuál? La fraternidad política. Y fíjense que la fraternidad política y el pueblo están en medio de esa tensión. Y es, digamos, lo que el Papa reconoce pero es todo, digamos que todo está apoyado en la caridad política. Ese es, digamos, como un resumen de la clase pasada. Y pues vamos a continuar aquí con el capítulo. Ya un momentico, me devuelvo con el numeral. Ok, aquí. Vamos a continuar con el numeral 170, que lo habíamos comenzado la clase pasada. Olguita nos estaba leyendo un poco el numeral 170, donde habla de la crisis financiera que hubo entre el 2007 y el 2008, y que, digamos, una de las cosas que el Papa quiere renombrar o subrayar sobre eso es que pues no aprendimos nada allá, porque pues desde ese momento que hubo crisis en el mundo, que se debieron haber orientado las cosas más un poco hacia ceder
todos esos individualismos y esa desintegración, ¿sí? Digamos, y esa ansia de poder neoliberal que el Papa Francisco pues nos pone ahí de manifiesto, y pues no lo hicimos y simplemente quedamos así, y digamos que el Papa Francisco lo pone como en ese poder internacional que se armó como una base de todos los problemas que tenemos en el siglo XXI. Entonces, en el numeral 172, voy a saltarme el 171 que lo habíamos leído un poquito también, creo, la vez pasada, pero el 172 dice que el siglo XXI es necesario de un debilitamiento de poder en los estados nacionales, sobre todo porque la dimensión económica financiera de las características transnacionales tiende a predominar sobre la política. En este contexto, se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por cuanto entre los gobiernos nacionales y dotadas de poder, equivalente, sí, por acuerdo, entre los gobiernos nacionales y dotadas de poder para sancionar. Y bueno, esto también lo miramos un poquitico en la vez pasada. El Papa está planteando que se vuelve importante, que se vuelve indispensable unas instituciones internacionales fuertes que organicen un poco el deber caminar. Y al final del numeral dice, digamos, como una gestación de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre y la miseria y la defensa cierta de los derechos humanos elementales. Ok, eso más o menos era lo que habíamos leído, creo que ahí terminamos la clase pasada. Entonces, en el numeral 173, el Papa comienza a proponer soluciones. Bueno, él ha empezado a proponer soluciones cada ratico, pero y aquí digamos que se vuelve un poco más contundente. Empieza a hablar de que es necesaria una reforma, ¿sí? Y dice tanto de las Naciones Unidas como, digamos, de toda la arquitectura económica y financiera. Perdón, yo voy a abrir aquí la cámara porque me da pena no darles la cara. Ok. Y digamos que él dice, oiga, no votemos las Naciones Unidas a la basura, construyamos sobre lo que hay. Ustedes conocen y es impresionante. Yo me acuerdo cuando mi hijo estaba en último grado, en 11, él estaba haciendo en esa época lo que se llamaba el bachillerato internacional, y a los chinos desde 2 o 3 años antes de terminar los ponían a hacer, digamos, como una especie de mímica de lo que eran las Naciones Unidas, y a cada uno lo ponían a representar países y a hacer, digamos, a investigar problemáticas, y eso pues es una cosa importante que está inclusive ya en la cultura de nuestros hijos, que nosotros de pronto no la tenemos, pero que hay que rescatarla en la medida en que las Naciones Unidas debe ser un organismo que no esté al servicio de los poderosos como está hoy. Hoy en día, tanto el Papa Francisco como muchas personas estudiosas, digamos, denuncian que en las Naciones Unidas hay una gran cantidad de poderes ocultos de los grandes poderes económicos y financieros para, digamos, un poco doblegar y manejar el tema, digamos, ese tema que trata de ser una fraternidad internacional, pero que en realidad de fraternidad no tiene por ahora mucho, ¿no? Digamos que el Papa llama a que eso tenga una concreción real, ¿sí? En el concepto de la familia de las naciones. Eso es básicamente lo que dice ahí al principio del numeral 173. Ahí en la mitad dice que la comunidad internacional es una comunidad jurídica fundada en la soberanía de cada uno de los Estados miembros, sin vínculos de subordinación,
que nieguen o limiten su independencia, que era lo que yo les decía ahorita, que hay una gran cantidad de poderes ocultos ahí metidos pues que están un poco lejos de lo que es el objeto de esa comunidad internacional. No solamente las Naciones Unidas, sino muchos organismos, la UNESCO, bueno, hay muchos organismos internacionales multilaterales, diría yo así, donde pues de alguna manera se ha desarrollado una cultura importante con respecto a eso y lo único que le falta es lo que dice el Papa aquí más adelante. Y entonces él dice, para esas, digamos, esa propuesta, que la justicia es requisito indispensable para obtener el ideal de esa fraternidad universal que se debe plantear en esos organismos. Y dice al final, porque sus problemas o deficiencias pueden ser afrontados y resueltos conjuntamente. Entonces, él otra vez llama a que los problemas se deben, y ahorita más adelante lo vamos a volver digamos, a reflexionar, se deben resolver entre todos, que en la medida en que yo pongo mi pedacito y el otro país pone su otro pedacito, se van solucionando los problemas. El Papa ahí en el numeral me va a saltar un par de numerales, pero aquí en el numeral 175, al principio dice, gracias a Dios tantas agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil ayudan a paliar todas las debilidades de la comunidad internacional. O sea, él reconoce que sí hay algunas de esas organizaciones que ayudan a los problemas de la comunidad internacional. Ok, no voy digamos, a profundizar más en el tema político de estas organizaciones internacionales porque lo importante es, digamos, como mirar cuál es lo que el Papa propone para esto. A nivel político, pues es bien complejo y bien interesante. Yo personalmente no soy muy instruido en ese tema, pero eso es más o menos lo que entiendo del Papa. Entonces, pues no voy a profundizar muy ahí, más por ignorancia que por conocimiento, pero espero haber plasmado un poco el querer del Papa dentro de lo que hemos comentado. Entonces, pero sí me interesa mucho empezar a hablar de lo que es una caridad social y política que la propone el Papa en el numeral 176. Entonces vamos al numeral 176 que se intitula Una caridad social y política. Entonces dice, para muchos la política hoy es una mala palabra. Y mire, yo les confieso que para mí también uno a veces se cansa de este tema y, y como empieza uno a decir, oiga, pero ¿cuál es la solución? Sí, o sea, que estamos en esta política hace mucho tiempo y o sea, uno lo que ve son cosas como malas. Y entonces el Papa un poco empieza una reflexión alrededor de ese pensamiento y la verdad yo la primera vez que leí esto, pues me cacheteó, porque yo era uno de los que decía, ah, esa política no sirve para nada, seguramente como muchos de ustedes. Y un poco lo que hizo el Papa al cabo de esta reflexión fue decirme, o que hizo Dios a través del Papa, es decir, mire, en realidad la política no es mala, la política es un esfuerzo que se hace para el bien común. En realidad, el problema no está en la forma como digamos, como se concibió la política, porque es que la política tiene una concepción desde la filosofía, ¿no? La política tiene toda una concepción filosófica que ha construido la humanidad pues desde la época de los griegos, por allá desde 500 años antes de Cristo. Y digamos que de alguna manera todo ese saber filosófico pues es inspirado por el Espíritu Santo y porque en la ciencia, el don de la ciencia está el Espíritu Santo y en esa inspiración pues está la chispa de Dios, está el querer de Dios. Lo que pasa es que yo pienso que el problema de la política no es en sí la política, sino lo que nosotros, digamos, o lo que los políticos piensan que debe ser. Entonces, y no estoy diciendo que todos los políticos sean malos, ¿no? La mayoría de los políticos, sobre todo los políticos de vieja guardia, pues tenían muchas de las cosas que vamos a mencionar ahora que dice el Papa.
pero hoy en día, pues como que se ha olvidado eso un poquito, ¿no? Entonces vamos a caminar un poquitico alrededor de eso. Entonces dice, para muchos la política hoy es una mala palabra. Los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos, pues nos han llevado a eso. Y la gran pregunta del Papa que pone al final del numeral 76, que es muy chiquitico porque no tiene sino como 5 renglones, pero es súper profundo. Dice, ¿puede funcionar el mundo sin política? Es la primera pregunta que hace el Papa y a mí me pegó muy duro esa pregunta porque era la misma pregunta que yo me hacía. ¿Sí? O digamos, no me la hacía, sino simplemente decía, no, pues funcionemos sin política. Si esta cosa no funciona, pues acabemos con la política y listo, que es como la principal tentación. Y entonces el Papa desarrolla de ahí en adelante en el numeral 176, que tiene por título, oigan bien, la política que se necesita. Increíble. Entonces, yo voy a llamar, no sé quién me quiere ayudar a leer completo el numeral 177, porque es bastante interesante reflexionar Con mucho sobre él. gusto, Andrés. Gracias, Nelson. Dice así, el 177, ¿correcto? Sí, señor. Me permito volver a insistir en que la política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Si quieres, paremos ahí un poquitico porque hay como palabras envoltorias, ¿no? Entonces dice, él vuelve a decir, la política per se como ciencia es buena, porque la política es una ciencia, ¿no es cierto? Dice que no se debe someter a la economía, que es otra ciencia, y que tampoco debe recibir los dictámenes ni paradigmas de la tecnocracia, que es como la ideología de la modernidad. La tecnocracia es que la técnica es la que nos salva. ¿Se acuerdan que democracia es el gobierno del pueblo y tecnocracia, ¿sí? Es la tecnología del pueblo, ¿sí? La técnica del pueblo. Digamos que es una forma moderna de decir como modernismo. Bueno, no voy pero entonces ahí dice, la política no puede estar sometida ni a lo que piensan, a lo que piensa el hombre de hoy, digamos desde el punto de vista de pueblo, de desarrollo, ni a la economía. Debe ser una ciencia aparte. Sigamos, por favor. Aunque haya que rechazar el mal uso del poder, la corrupción, la falta de respeto a las leyes y la ineficiencia, no se puede justificar una economía sin política, que sería incapaz de propiciar otra lógica que rija los diversos aspectos de la crisis actual. Al contrario, necesitamos una política que piense con visión amplia y que lleve adelante un replanteo integral, incorporando en un diálogo interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis. Pienso en una sana política, capaz de reformar las instituciones y coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas que permitan superar presiones e inercias viciosas. No se puede pedir esto a la economía, ni se puede aceptar que ésta asuma el poder real del Estado. Entonces, fíjense cómo el Papa empieza a decir, mire, lo mejor que hemos tenido de la creación, digamos, sociocultural para organizar la sociedad, aunque él no lo dice así con estas palabras que lo estoy diciendo, pero es más o menos lo que él dice, es la política. La política en su concepción es buena, la política en su concepción es santa. Y él dice pues que a pesar de todas las cosas malas, pues está llamada a ser una buena política, que era un poco lo que, como se llama este capítulo. Y al final de ese numeral, no lo leyó Nelson, dice, no se puede pedir esto a la economía, ni se puede aceptar que ésta asuma el poder real del Estado. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día y un poquitico, pues, tratando de hacer lo que es teología, o sea, trayendo esta realidad, nuestro pueblo a esta realidad? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Pues
hablemos de Colombia, que es lo que conozco, ¿no? Porque pues yo creo que eso es algo que está pasando en Latinoamérica. Pero yo personalmente pienso que hoy en día la economía está dominando a la política. Entonces hoy estamos marchando en contra de la reforma, ¿qué? ¿Cómo es que se llama? Tributaria, reforma De la tributaria. reforma tributaria, gracias, Amparito. Estamos marchando en contra de la reforma tributaria. Y pues estamos marchando, ¿por qué? O cuáles son las razones de que el pueblo de Dios marche en contra de la reforma tributaria. Pues sí, todos sabemos que si no le metemos platica al bolsillo, pues entonces nos vamos a quedar sin hambre, que sin con qué comer y hasta sin con qué vestirnos. ¿Sí? Y vamos a terminar en indigencia y todos sabemos que en realidad hay que hacer una reforma política. Pero yo no sé, pero si uno se pone a mirar algunos de los puntos de la reforma política, no todos, eh, están haciéndose, digamos, con miras a mejorar la economía. Y eso está bien, o sea, eso no tiene más, pero digamos que es el principio, el principal principio de la reforma. Y en realidad la economía no debe estar al servicio del hombre, sino que, perdón, el hombre no debe estar al servicio de la economía, ¿sí? Sino más bien la economía al servicio del hombre. O sea, está bien, manejemos la economía, y ahí sí me ayudan un poquitico los economistas aquí, pero yo pienso que el gran error por lo menos en algunos puntos que yo he leído de la reforma tributaria, es ese. Y por ejemplo, hay uno que me llama mucho la atención, que lo estuvimos leyendo y lo reflexionamos ya en un artículo anterior de los que hemos leído. ¿Se acuerdan que el Papa nos decía que no los políticos no deberían crear unas soluciones inmediatistas y como sacadas así como debajo de la mesa? Y que si las creaban porque habían urgencias, como lo que pasó ahorita de la pandemia, pues que esas soluciones deberían ser para ese momento en particular y que no se deberían convertir en soluciones, digamos, a largo plazo. Hoy en día, pues sí, yo estoy de acuerdo en que hay que darle 100, 80,000, lo que se pueda a las personas más pobres del país, pues para que puedan subsistir en la pandemia. Pero una de las cosas que propone la reforma política es hacer eso durante 10 años. Yo me pregunto si eso en realidad es una solución, ¿no es cierto? Yo pienso que eso no es una solución. Yo pienso Eso empobrece más, sí, empobrece más eso ahorita inclusive. sí, Amparito, perdóname, sí, dime. No, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, Andresito, y pienso que eso lo que hace es empobrecer más, porque la gente va a querer vivir siempre de los subsidios, se va a esa, bueno, como me lo están dando, pues yo no tengo por qué colaborar con el Estado, y el Estado definitivamente necesita de toda la fuerza de todos, pues, para sacar adelante todos los proyectos y todo lo que beneficia a todo el mundo, porque precisamente si tú aportas, si tú cobras, pagas impuestos, eso va a repercutir en mejor salud, en mejor de pronto vivienda, sí, entonces si tú le das a la gente el pancito, pues se va la gente pues a sentar y a esperar a que le llegue el pancito, en vez de aportar y trabajar para que el país progrese en favor de todos. Sí, Amparito, y mira que para mí es todavía más grave, y es que ¿quién vive con 80,000 pesos mensuales? ¿Y quién va a vivir con 80,000 pesos mensuales más el IPC, en el mejor de los casos, o Nadie, más el salario mínimo durante 10 años? Nadie, nadie. Entonces nadie. eso no es ninguna solución. Eso es una Así es. solución que está muy bien para el momento, por este año, digámoslo, por estos 2 años, pero pues que pretender hacer, digamos, de eso un programa social, pues yo pienso que es el error más craso que se está cometiendo, digamos, en esa propuesta, por ejemplo. Bueno, no quiero polemizar más, pero como para darles un poquitico mis formas de reflexionar con respecto a lo que estamos haciendo. Yo no digo que no lo estén haciendo bien, que
pero que estamos cayendo otra vez en lo que dice el Papa que escribió hace un año, ¿no? Parece que, digamos que por lo menos la parte financiera del gobierno no está leyendo la Fratelli Tutti, ¿no? Entonces, ese es, digamos, como el sentir. Vamos entonces al numeral 178, que dice, ante tantas formas... Dime, Andresito, sí, perdóname. dime, Es Olguita, un resumencito pequeño. Creo que más adelante la misma encíclica tiene dos ejemplos que yo diría que resumen esto que estamos hablando. Dice que ayudarle a un ciego a pasar una calle, claro, es una cosa encomiable, es por supuesto, pero, o un río, pero construir un puente que lo pueden hacer los políticos sirve para que muchos ciegos puedan pasar con la mínima ayuda. Por otro lado, darle un mercado a un pobre, claro que es muy encomiable, eso pues tenemos que hacerlo, pero es que la meta debe ser crearle trabajo a ese pobre para que produzca y aprenda él mismo a solucionar sus necesidades. Y es lo mismo que estaban diciendo ahorita Amparito y tú, o tú y Amparito. Claro. Se acostumbran a que todo se lo den. Entonces, yo he oído ejemplos de personas familias, a los niños en los colegios les daban, no sé, hasta hace poco, un subsidio X por cada hijo. Yo supe de familias que entonces el papá y la mamá se dedicaron a no trabajar porque tenían varios hijos y entonces vivían del subsidio que le daban a los niños. Eso no es una política y muchísimo menos, como tú dices, para que dure varios años. Listo, Andresito, eso era. Sí. Gracias, Olguita, perfecto. Sí, se nota que hiciste la tarea, Olguita, te felicito, muchas gracias. Entonces sí, ese es el tema. Yo pienso que si se va a recaudar ese dinero que quieren invertir durante 10 años en los pobres, pues que se planteen programas más ecuánimes, que se planteen cosas diferentes, ¿no? Un poquitico que le levanten la dignidad a las personas pobres, porque dándole, y más adelantico lo dice el Papa, y lo dice de una manera que a mí de verdad me duele mucho en el corazón, pues no se las voy a decir, pero ahora cuando llegue allá me acuerdo, les voy a decir, ¿se acuerdan de mi dolor de corazón? Que es una denuncia que él hace con respecto a eso, ¿sí? Entonces, adelantemos otro poquito, que este pedazo, esta parte de la encíclica es muy, muy interesante. Entonces dice en el numeral 178, ante tantas formas mezquinas e inmediatistas de política, recuerdo que la grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. El poder político le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación. Y miren, sigue el Papa defendiendo la política y dice que en estos momentos difíciles, y pues yo no hablo nada, todo mal del gobierno que tenemos ahorita de turno, pero digamos porque hay cosas buenas. Mire que nosotros de alguna manera pues no estamos como Brasil, ¿sí? Ni como la India, tratando con gente muriéndose en las entradas de las UCIs y enterrando a nuestros muertos en el jardín porque de alguna manera el gobierno ha defendido la vida de su pueblo y ha tratado de hacerlo, obviamente pues con todas las limitantes, pero todavía le falta lo que dice el Papa, ¿no? Le falta ese no dejarse manejar del el fin político que hoy en día se ve en el gobierno con su reforma política. ¿Qué es? Con su reforma tributaria. Esperemos un poco a qué pasa en el Congreso de todo eso, ¿no es cierto? Porque tampoco nos podemos adelantar, pero sí digamos que uno leyéndola así por encima, yo no le he puesto pues todo pero leyendo 4 o 5 puntos por encima de eso, pues veo cómo la economía está dominando en esa reforma política. Y cómo en este momento de la historia es importante lo que el Papa Francisco nos subraya acá, nos dice que en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en este bien común a largo plazo. Entonces, digamos que en este momento es cuando más se debería obrar
con ese bien común. Debería, en estos momentos, y eso yo creo que lo que reclama, pues no todo el mundo, pero sí la mayoría de la gente en la protesta de la reforma tributaria. No estoy de acuerdo con todos los destrozos, con todas las cosas que se hagan, pero sí digamos que la protesta, digamos, en el corazón de todos nosotros, porque pues de alguna manera todos estamos en algunas cosas de acuerdo y desacuerdo, es Andresito. que pues está primando otra vez digamos que debería primar un principio del bien común y está otra vez primando el bien para la economía, pues pensando en que la economía fuera un ente, ¿no? Pero finalmente eso se ve Andrés, reflejado en el bien para algunos pocos. ¿Alguien Andresito. quería hablar? Yo, Andresito, quería decirte algo, pero así muy, yo creo, más visto desde el punto de vista personal. Es antipática la reforma por el momento coyuntural que está viviendo el país, por el tema de la pandemia, por todas estas cosas, pero lo que tú dices y lo que yo entiendo y más me voy hacia el lado de lo que dice el Papa, es que los políticos y las políticas tienen que ser vistas altruistamente. Es decir, a mí me parece que el gobierno o este presidente que no lo ha hecho, para mí, no lo ha hecho mal, aunque muchos digan que lo ha hecho pues regular, bueno, quién sabe qué otros puntos y desde qué otros puntos de vista lo analizan. Pero resulta que es que nosotros, si viéramos esta situación desde muchos años anteriores, yo me acuerdo del discurso, perdónenme lo que voy a decir, el discurso de Macías, el día que se posesionaba de Duque, donde decía que el país lo habían dejado El quebrado. pariente. Exacto, ay, sí, sí, señor, lo habían dejado quebrado. Es decir, entonces este hombre, teniendo todas estas situaciones tan graves en las que estamos viviendo, buscando con las uñas a ver de dónde va a sacar, lo que te digo, hay muchas cosas que me parecen antipáticas porque le está metiendo la mano al bolsillo pues de la clase media, inclusive yéndose ya hasta los extremos, pero si uno lo ve desde el otro punto de vista, que precisamente de dónde el país, es que el país de dónde saca los recursos para poder esos programas sociales y de los que está mirando el Papa y diciendo hay que pensar es a largo plazo para que estas economías pues puedan surgir o los países puedan surgir. Entonces a mí me parece que hay que ponerla como en una balanza, definitivamente, y mirar lo que los políticos anteriores y los políticos y la gente, todo lo que se ha venido haciendo desde mucho tiempo atrás, cómo dejaron el país. Entonces, me parece que hay que, es decir, el Papa tiene mucha razón porque es que nunca han visto, además que como los políticos piensan es en la mermelada y la cosa, y como no me van a dar, y como van a quitar, y como van a hacer, entonces todo eso se revuelve ahí, y los que terminan pagando los platos rotos, pues somos todos, todos los que pertenecemos al país, Sí, Amparito. Sí, en tienes mi toda la razón. Y opinión. mira que el Papa aquí en el numeral 179 dice que, pues, bueno, a pesar de todas esas serias fallas estructurales, dice, solo una sana política podría liderar todos esos problemas, convocando a los más diversos sectores y a los saberes más variados. De esa manera, una economía integrada en un proyecto político, social, cultural y popular que busque el bien común puede abrir camino a oportunidades diferentes que no implican detener la creatividad humana y su sueño de progreso, sino orientar esa energía con cauces nuevos. Entonces el Papa dice, bueno, empecemos a caminarle a esto, empecemos a caminar en este sentido, integremos la economía a la política, no la pongamos como el fin, sino integrémosla y más adelante entonces empieza a hablar de otra cosa bonita. Integremos la economía a la política, pero que integremos la caridad y la fraternidad, que es lo que hemos venido un poco reflexionando en los capítulos de atrás. Entonces, vamos entonces al numeral
180. Un minuto. Dime. Permíteme un minutico. Sí, Olguita, También sigue. en el numeral que acabamos de ver, el 178, hay una frase en la que vale la pena pensar, porque es que es lo que se vive en todas las épocas electorales. Dice, pensar en los que vendrán no sirve a los fines electorales. Eso es así, Andresito. Por eso, entonces, con tal de ganarse las elecciones, el político ofrece, pero es decir, cosas de corto plazo y subsidios y bueno, pero no piensan en un tiempo de más larga duración, porque eso no les sirve para sus fines electorales. Esa parte me parece muy importante, que los políticos pudieran pensar en que, hombre, no piensen en que son los 4 años en los que yo voy a estar, piensen en 30, en 40, en la vida entera, para que lo que hagan sirva, de verdad sirva, con una duración significativa. Perdón, Gracias, Andresito, eso. Olguita. Tienes toda la razón. Si yo pasé ahí por encima y en realidad eso tiene un sentido bien profundo, ¿no? Es la, digamos, yo diría que es la coherencia de lo que se quiere. Porque pues sí, uno puede plantear soluciones y como dice el Papa, todo lo que sea inmediatista, pues para solucionar accidentes, que eso nos pasa a todos y le pasa a las naciones y todo, pero que en realidad cuando se adoptan políticas serias, pues deben ser unas políticas con coherencia que permitan el cómo y el qué, ¿no es cierto? El cómo hacerlas, porque a veces se plantean cosas que probablemente no se pueden ni siquiera implementar, ¿no es cierto? Ok. Andrés, Sí, Nelson, sigue. es concentrarse no en lo urgente, sino en lo importante. Desafortunadamente los políticos están apagando incendios, tomando medidas de corto plazo, dándole contentillo a todo el mundo, pero porque el costo político de pensar en las cosas importantes a largo plazo, integradas, planeadas, que impliquen proceso, eso no les da réditos políticos. Muy bien, Nelson, muchas gracias. Sí, deben pensar, enfocarse en lo importante. Ok, entonces el numeral 180 empieza un poquitico a sembrar lo que es la esperanza y nos dice ahí, nos dice que no son meras utopías todo esto que él está diciendo. Dice, cualquier empeño en esta línea se convierte en un ejercicio supremo de la caridad. Entonces él dice, no, hay que empezar, es lo que yo entiendo que dice el Papa, y dice, porque un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. Entonces, miren el llamado que nos hace el Papa aquí a nosotros, ¿no es cierto? Nos dice, mire, no importa que pensemos que todo esto es una utopía. La caridad política empieza cuando nos empezamos a unir todos en un solo esfuerzo para hacer las cosas. Y eso es lo que está a lo que nos está llamando hoy en día, digamos, este numeral, y yo diría que mucho de lo que el Papa escribe en este capítulo, y es que nos llama a esa unirnos todos para que nuestra caridad, esa que tenemos en el corazón sembrada por Dios, se vuelva una caridad política. Porque la caridad no es política, sino sale de nosotros. Y con lo que nos enseñó ahorita en las primeras partes, que la política es buena. Y es mejor, o sea, es una buena política si se hace con caridad. Ahora, ¿cómo hacemos una política con caridad? Una política con caridad la hacemos si nos unimos todos los que tenemos la caridad en el corazón. Entonces, es una utopía, pero mire que aquí estamos reunidos, ¿cuántos? 12, ¿sí? 12 que tenemos de alguna manera la caridad de Dios en el corazón. Y 19, Andresito. ay, perdón, sí.
Es que no, ahí sí, estamos 19, que tenemos la caridad en el corazón y que a lo que nos está llamando el Señor es a que hagamos nuestro proyecto de caridad política. ¿Cómo lo hacemos? Unámonos de alguna manera, ¿sí? Unámonos. No sé cuál va a ser el fin, digamos, de esto, pero yo pienso que este curso debe terminar en una caridad política, y es que de alguna manera salga de nuestro grupo algo, ¿sí? Que al unirnos mejore, digamos, un poquitico el problema político que tenemos hoy en día. Tenemos esa responsabilidad, ¿no es cierto? Esto no lo estamos estudiando así porque qué bonita la Fratelli Tutti, sino porque de alguna manera el Espíritu Santo nos está llamando a hacerlo. Y por eso yo se los digo, si alguien tiene una idea, algo que podamos hacer en este grupo, que mejore, así sea en un granito de arena, algo de lo que estamos reflexionando, de una vez, escríbamelo por el chat, mándenoslo en nuestro grupo, si el Espíritu Santo, déjense iluminar por el Espíritu Santo. Y entre todos miramos cómo lo implementamos, ¿no? Porque ponemos, digamos, en ejercicio esa caridad política y ese tipo de cosas, pues es como actúa el Espíritu Santo en la sociedad. Tenemos que ser abiertos al Espíritu Santo para eso. Ok, sigamos un poquito. Esto es bien denso, ¿no? Entonces, dice, cualquier empeño en esta línea se convierte en un ejercicio supremo de la caridad. Una vez más, convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Entonces, oigan esa belleza. Al principio, ¿sí? Yo cuando empecé a leer esto, cuando lo leí hace unos 6 meses, decía, ay, yo no voy a participar en política, a mí esa cosa no me gusta, eso. Pero es que la política no es eso, ¿no es cierto? No es participar y meterse en los partidos políticos. Bueno, los que tienen, sino que la política y a la que estamos llamados es a esta caridad política. Y esa caridad política es la que en realidad va a construir el país en adelante. Entonces, ese es el llamado. Entonces, por eso a mí me dio tan duro esta reflexión. Ok, en el numeral 181 dice, todos los compromisos que brotan de la doctrina social de la Iglesia provienen de la caridad, que según la enseñanza de Jesús es la síntesis de toda la ley. Esto supone reconocer, oigan esto tan bello, que el amor lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo es también civil y político y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. Por esa razón, el amor no solo se expresa en relaciones íntimas y cercanas, sino también en las macro relaciones como las relaciones sociales, económicas y políticas. Y es que uno llega y dice, oiga, sí, pero ¿cómo va a amar uno a una sociedad? ¿Cómo va a amar uno al vecino? Como dicen, ¿no es cierto? Que apenas lo ve salir en el carro todas las mañanas del parqueadero, pero la forma de amarlo es haciendo caridad política. Ese es, digamos, el tema. Ok, entonces, sigamos con el numeral 182. Nelson, ¿me ayudas a leerlo, por favor? El Mucho gusto. 182. Claro que sí. Dice, esta caridad política supone haber desarrollado un sentido social que supera toda mentalidad individualista. La caridad social nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas, consideradas no solo individualmente, sino también en la dimensión social que las une. Cada uno es plenamente persona cuando pertenece a un pueblo, y al mismo tiempo no hay un verdadero pueblo sin respeto al rostro de cada persona. Pueblo y persona son términos correlativos. Sin embargo, hoy se pretende reducir las personas a individuos, fácilmente dominables por poderes que miran a intereses espurios.
La buena política busca caminos de construcción de comunidades en los distintos niveles de la vida social, en orden a reequilibrar y reorientar la globalización para evitar sus efectos disgregantes. Gracias, Nelson. Bueno, aquí entonces, pues el Papa vuelve a subrayar el tema de la caridad social y también un poco, digamos que se vuelve denunciante de ese reduccionismo que hay hoy en día de pueblo y persona. Pueblo y persona están relacionados, porque de alguna manera el pueblo es la persona corporativa, ¿no? ¿Y qué es persona? Pues persona es el que es capaz de relacionarse, y el que es capaz de relacionarse desde su etos, desde lo que es. Entonces, yo soy alguien y tengo una capacidad de relación. Y tú, Nelson, eres otro, ¿sí? Diferente a mí en tu etos, que tiene una capacidad de relación. Y en el momento en que nos relacionamos los dos, estamos siendo pueblo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de pueblo de Dios, la clase pasada? Es ese sentido de pueblo. Y el problema es que hoy en día se quiere hacer un reduccionismo de eso que yo les explico. Se quiere reducir a las personas a simples individuos. Y al reducirlos a simples individuos, pues fácilmente pues, se quedan dominables, ¿no? Y los pueden convencer de cualquier cosa. Esta mañana comentábamos con el muchacho que me ayuda, David, que estábamos oyendo mientras yo me organizaba el City TV, y entonces estaban entrevistando los de City TV que se meten en las marchas, ellos preguntándole, bueno, ¿y usted por qué marcha? ¿Sí? Y entonces hubo un muchacho que le dijeron, bueno, ¿usted qué marcha? Y yo, es que yo marcho por la libertad y por los deberes y por los derechos, dijo como 4 bobadas que, pues, incoherentes, ¿no? Entonces, ese es un individuo, no es persona. Pero miren, inmediatamente el siguiente señor que entrevistaron, no por decir que sea un señor o un muchacho, pero pues era un señor, le preguntaron, ¿y usted por qué marcha? Y él empezó a mencionar exactamente por lo que estaba marchando. Y mencionó 2 o 3 cosas con las que si yo hubiera salido a marchar, que no lo hubiera hecho por el tema de pandemia, ¿sí? por respetar la salud de los demás, también no hubiera estado ahí protestando por eso. Entonces ahí, ese es persona. Y la unión de esas personas son las que forman el pueblo, los que tienen conciencia. Entonces hoy en día tenemos que, y es un mal que tenemos hoy en día del siglo XXI, y de pronto no de los jóvenes, no todos los jóvenes, porque hay jóvenes que son súper informados, pero sí hay personas que se convierten fácilmente en individuos y son fácilmente dominables. Ok, entonces el Papa en este apartado del mismo capítulo habla de lo que es el amor efectivo. Y me parece bien bonito, digamos, aunque él ya ha hablado bastante de este tema, pero voy a tratar de sintetizarlo en algunas cosas que subrayé aquí. Dice que el amor social es una fuerza capaz de suscitar vías nuevas para afrontar los problemas del mundo de hoy y para renovar profundamente desde su interior las estructuras, organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos. En el 184 dice que la caridad está en el corazón de toda vida social sana y abierta. Entonces, fíjense que él parte de que dentro de una vida social sana y abierta empieza la caridad. Y más adelante de este numeral dice que, digamos que hay una relación con la verdad que facilita la caridad para que sea universal. Y él empieza a partir en estos 2 numerales, en el 184 y el 185, a hablar de la verdad. Y entonces aquí es, digamos, porque es que hoy en día, si uno le pregunta a la gente, bueno, ¿quién tiene la verdad? ¿Sí? Y entonces dice, no, eso depende, depende, ¿no? La verdad depende.
Hay unos que se paran en tal lado y dicen que sí, hay otros, y resulta que no se acuerdan que la verdad es algo que no se puede ocultar, es algo que sobresale de sí mismo, es algo que así lo tratemos de tapar siempre, como en el Evangelio dice que cuando hay una lámpara encendida, siempre debe estar encima de la mesa, esa es la verdad. Miren, la verdad es el Señor. O sea, la verdad es una persona, la verdad no es un concepto, la verdad no es una filosofía, la verdad no es una idea, la verdad es una persona. Por eso el Señor decía, yo soy el camino, no decía un camino, ¿no? Dijo el camino, no decía una verdad, sino la verdad y la vida. Entonces, la verdad de la que hablamos aquí es la verdad moral. La verdad moral es que la verdad moral es algo que por sí, per se, está por encima de lo demás. Sobresale sin necesidad de nada. Les voy a dar un ejemplo filosófico para hacerme entender un poquitico. Si yo les digo ahorita, muchachos, está de noche. Bueno, claro que casi se está acabando el sol por el aguacero tan tenaz, ¿no? Está más o menos, pero ustedes me dicen, no, Andrés, usted está loco, mire, está de día, todavía hay lucecita, ¿no? Yo digo, no, está de noche. Y ustedes me dicen, no, la verdad es que está de día. No hay forma de refutarla. Es algo que sobresale, es algo que es, no que se hace. Entonces ese tema de que la verdad la tienen unos y otros no, nunca nos dejemos meter en ese rollo, porque la verdad no es eso. La verdad es algo que sobresale. Ok, un poquitico para aclarar ese concepto de verdad que el Papa nos menciona ahí. Entonces dice que la relación con la verdad facilita la caridad universal. Y abajo dice, sin la verdad, la emotividad se vacía de contenidos relacionales y sociales. Y enseguida dice, punto seguido, dice, por eso la apertura a la verdad protege a la caridad de una falsa fe que se queda sin su horizonte humano y universal. Y en el numeral 85 vuelve y dice, la caridad necesita la luz de la verdad que constantemente buscamos. Y esta luz es simultáneamente la razón y la fe. Miren esa belleza. Él sin hablar de moral, está diciendo la verdad es la relación entre la razón y la fe. O sea, la verdad es él. ¿Quién tiene la suprema razón? Dios. Y nosotros, ¿a quién vemos en la fe? A Dios. Por eso él dice que la verdad es la razón y la fe. Y bueno, y por allá el Papa Juan Pablo II en su encíclica Fe y Razón, pues nos explica un poco por qué la fe debe estar apoyada en la razón. Una fe sin razón, ¿sí? Es de miedo, les cuento. Nunca, nunca en su vida hagan algo sin saber por qué lo hacen. Porque una fe sin razón es de miedo. No tiene fundamentos. Bueno, eso vamos a hablar un poco, probablemente más adelante de eso, pero es un poco para ponerles en contexto. Entonces, la caridad necesita de la luz de la verdad que constantemente buscamos y esa luz es simultáneamente la razón y la fe. Ok, vamos entonces a pasar al siguiente numeral, yo creo que, bueno, al siguiente numeral yo creo que alcanzamos con ese, con el cual terminamos ese apartado que se llama la actividad del amor político. Entonces, por favor, Nelson, me ayudas leyéndolo un poquitico, porque es bien interesante ese numeral. Sí, señor. Andresito, qué pena, me despido. Sí, dime. Bueno, Amparito. Me voy al Rosario. Muchas gracias, Ok, mi Andresito. Amparito, gracias. Yo termino leyéndola. Bueno, un beso para todos. Bueno, sí, señora. Chao. Yo también, Andresito, me retiro. Muy Hola, interesante. Tranquila, Mechitas, no hay problema. Gracias, Andresito. Sigue. Bueno, entonces dale, Nelson, porfa. La actividad del amor político. Hay un llamado amor ilícito,
que son los actos que proceden directamente de la virtud de la caridad, dirigidos a personas y a pueblos. Hay además un amor imperado, aquellos actos de la caridad que impulsan a crear instituciones más sanas, regulaciones más justas, estructuras más solidarias. De ahí que sea un acto de caridad igualmente indispensable el esfuerzo dirigido a organizar y estructurar la sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer la miseria. Esa caridad, es caridad acompañar a una persona que sufre, y también es caridad todo lo que se realiza aún sin tener contacto directo con esa persona para modificar las condiciones sociales que provocan su sufrimiento. Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, y eso es exquisita caridad, el político le construye un puente, y eso también es caridad. Si alguien ayuda a otro con comida, el político le crea una fuente de trabajo y ejercita un modo altísimo de la caridad que ennoblece su acción política. Y bueno, aquí yo creo que ya la profe Olguita nos explicó y nos hizo entender muy bien qué querría decir todo esto. Ok, yo entonces, como ya son las 5 de la tarde, voy a abrir un poquitico los micrófonos para que conversemos por hasta las 5:10, 5:15, sobre algunas cosas que ustedes les haya llamado de la atención de esto. Les voy a poner en el chat más luego una lectura del espectador sobre este capítulo que ya estamos terminando, para que por favor lo lean y lo comentemos la próxima clase. ¿Listo? Digamos, una vista o una mirada desde el punto de vista muy, digamos, desde este medio de comunicación a lo que es este capítulo de la Fratelli Tutti, que nos lo dio Carlitos Cuevas me lo pasó muy a tiempo porque es interesante para acá, para lo que estamos reflexionando. Entonces, si quieren, los que quieran hablar, bienvenidos. Voy a prender la luz. Alexa, prende la luz. Listo. Uy, esto se oscureció rapidísimo. Me faltó Perdón, decirle, yo me por tengo que favor. retirar. Buena tarde. Ok, Nelson, sigue tranquilo. Abrazos. Gracias, mil gracias. Desafortunadamente, hoy político es sinónimo de ladrón y no de altruismo, no de altruista, no de benefactor humano. Sí, gracias, Alberto. Esa es una de las convicciones, digamos, que tenía yo antes de leer esta encíclica y cada día me convenzo más de que no es así, ¿no? Y gracias. Desafortunadamente la cosa es así y no debería. Ok, ¿alguien más tiene alguna otra, algo que contarnos, que aportarnos con respecto a lo que leyó? No importa que sea de más adelantico. Andresito, me perdí, no encuentro cómo entrar otra vez a la reunión y usar el micrófono. Pero si No, me pero te estás... estamos escuchando, Olguita. Ah, bueno, Estamos escuchando. yo creo, no sé, estoy aquí en un revuelto de imágenes. No te preocupes. Yo creo que un resumen un poco elemental, digamos, es que me parece que esta encíclica en muchas de sus partes podría ser una hoja de ruta para la actuación de un buen político, porque tiene muchos puntos concretos que aterrizan, yo diría que aterrizan pues lo que nos enseña Jesús en el Evangelio. Todo esto de la caridad, del amor, eso está en el Evangelio desde hace siglos. Pero esta encíclica lo aterriza muy bien a casos concretos y especialmente en esta oportunidad a los políticos. Qué bueno que todos se la leyeran y sobre todo la pusieran en práctica.
Sí, increíble. Mira, Olguita, yo creo que esta encíclica la deberían estudiar en todas las facultades de política del país, Claro, claro. independiente a que, digamos, a que sea religiosa o no, ¿no es cierto? Sí, Independiente a eso, porque además rescata la política y rescata el deber ser de la política. claro. Y la imagen de los políticos. Y la imagen de los políticos, como nos decía Alberto ahorita, que desafortunadamente eso es lo que está pasando hoy en día. Ok, era eso, Andresito, gracias. Por ahí alguien levantó la mano, creo que María Margarita. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo? Andresito, Sigue, un Carlitos. comentario, gracias. No, yo cada día que tengo la oportunidad de oír del tema, de leer del tema y en otras informaciones adicionales que a veces llegan, yo sí estoy convencido de que la encíclica, como todo lo del Papa Francisco, la verdad, llega en un momento supremamente oportuno para todos, no para solamente la política, sino para todas las actividades del ser humano. Y a pesar de que en muchos sitios, foros y escenarios la han tildado de populista, la han criticado, yo sí creo que el llamado que hace el Papa Francisco a través de esta encíclica es precisamente tocar las fibras del cáncer más grande que está sufriendo el mundo en este momento, que es la no fraternidad. De hecho, oía yo en una conferencia en una universidad de afuera que hablaban sobre la Fratelli Tutti, en donde un poco enfocado a la globalización y desde el punto de vista económico decían, la globalización nos ha acercado mucho, pero no nos ha, sí, nos ha acercado y somos más cercanos, pero no más hermanos. Entonces son unas frases bien interesantes y a pesar de que en un momento dado quizás podrían personas sentir que no aplica para nuestro país, que la encíclica está diseñada como para un estado y unas condiciones y un país en otras condiciones, yo sí creo que aplica para todos. Precisamente lo que me parece que tal vez le entendí a Olguita es que está muy aterrizada y precisamente aplica para todo el mundo porque en el mundo entero tenemos ese problema, la no fraternidad, el no pensar en el bien común. Cuando hablamos de la política y decimos que el sinónimo de la política para muchos en la cabeza es asociarlo rápidamente a ineficiencia, corrupción y una serie de cosas adicionales, precisamente obedeces a que por salirnos, en el caso concreto de la política, de ese objetivo y esa vocación que per se tiene la política es el sentido del bien común y nos salimos de ahí precisamente es cuando dañamos las cosas que deberían ser como son porque la política sí es necesaria y el mundo, un país no funciona sin política, por poner simplemente un ejemplo en una actividad. Entonces yo sí creo que la encíclica cada día nos, nos enseña y nos hace reflexionar más sobre la necesidad de la fraternidad, de la hermandad y todo lo que ese término tan profundo conlleva para que las actividades del ser humano y del mundo se puedan conducir por el camino que son. Y pues obviamente el Papa Francisco hace ese llamado y nos trae esa encíclica en un momento preciso donde justamente el mundo cada vez se sale más de pensar en el bien común y pensar es en sus propios bienes individuales. Entonces, por eso sí se hace necesario y los llamados a aterrizarla en cada sitio, en cada continente, en cada país, somos cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que somos muy afortunados y valga el momento, Andresito, para agradecer el esfuerzo y la dedicación que a través tuyo tenemos la oportunidad de recibir esta información que, como decía alguien en este momento, todos deberíamos leerla, enterarnos, entenderla, profundizarla y estudiarla para poder seguir el camino por donde es. Desafortunadamente,
digamos, el camino más sencillo que tenemos todos como ser humano. Lo más fácil es criticar, censurar, hacer, pero nos quedamos a veces por ahí. Pero si nos detenemos a mirar esto con el cuidado y con la profundidad y con las explicaciones que uno debe acudir para entenderla bien, creo que le da, usando palabras de alguien ahorita, le da una carta de vuelo y una hoja de ruta muy clara para todas las actividades. Entonces, yo sí creo que aplica para Colombia perfectamente, aplica para el mundo entero y aplica para todas las actividades en que el ser humano se desenvuelve. Ese era mi comentario, Andresito. Gracias, Carlitos. Sí, buen resumen para terminar, porque pues sí, ahí resumiste yo creo que el objetivo de la clase. Y Olguita también, pues les agradezco mucho por sus comentarios que son supremamente valiosos. Ok, yo creo que entonces ya van a ser son como las 5:12, 13. Entonces vamos terminando nuestra sesión de hoy. Le damos gracias a Dios por habernos iluminado y habernos hablado con lo que hicimos. Y pues nos vamos contentos de haber hecho lo que Él quería que hiciéramos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. A ti, Andresito, muy amable. Nos vemos.